para que todos estemos un poco más seguros. Yo no tengo más nada para decir, así que les dejo una papa. Es un momento donde todos nos quedamos callados y decimos, yo me quedé, cambié la contraseña del mail el mes pasado. Bueno, yo lo que quiero es darle lugar a Alejandro más que nada porque va a dar por lo menos una cuota de su producto de seguridad en el sentido de que hay gran parte de estas cosas que se aplacan con implementaciones de fierros, como se dice en la carga. Y quiero usar tu máquina para bajar algo que es una hoja de presentación de Alejandro. ¿Esta máquina? Sí. Todo tuyo. Alejandro, ¿puedes dar una cuota así como del baño que no sea tan dramático? Lo peor de todo es que todo lo que dice Matías está aprobado en organismos públicos y entidades privadas. En los últimos presentations que donde yo pude participar en las investigaciones fue tan crítico como dice, no pasa todo lo que dijo junto, no todo, pero en un 40% seguramente. ¿Sí? Bueno, antes que nada, gracias a todos por haber asistido. El tema anterior quizás es un poco más interesante porque digamos, nos atiende a todos de alguna manera como sociedad. Las cuestiones informáticas quizás el enfoque es diferente, pero también redunda en objetivos similares, ¿no? Yo creo que esto no es un tema tecnológico, sino que pasa a ser una cuestión también de Estado, principalmente para aquellos organismos públicos. Es decir, cuán importante es la información, máxime cuando es información estamos hablando de que es crítica para un gobierno nacional o un gobierno provincial. Proyectos que estamos enmarcados, por ejemplo, con la AFIP, ANSES, estamos hablando de información que son de todos los argentinos. ¿Okay? Información tiene que ver con los contribuyentes, planes sociales, etc. Fuerzas Armadas. ¿Cuán estratégico puede ser, digamos, hoy la información que tienen nuestras Fuerzas Armadas? Y de vuelta, hoy todo se transforma en una cuestión que es IP. Y cuando estamos hablando también del narcotráfico, también estamos hablando de información. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con situaciones estratégicas, que hoy no podemos escaparnos a ello. Es decir, hoy toda la información termina residiendo en un servidor, como explicó Matías. ¿Okay? Podemos negarlo, pero es una realidad. Entonces, cuando hablamos de ciberataque, estamos hablando de ataque. O sea, olvidémonos que es ciber. Termina esto siendo realmente un ataque. Cuando el gobierno de Estados Unidos intenta protegerse de China, no es que intenta protegerse hoy de un ataque nuclear de China. Hoy intenta protegerse básicamente que no le roben información. Entonces la información comienza a ser hoy un activo más que crítico para cualquier organización, especialmente las organizaciones que son públicas. ¿Okay? Me pareció interesante primero traer a Matías, que es un poco más agnóstico. ¿Okay? Yo le vengo a vender. En línea general, cuando alguien me viene a vender, bueno, ya tiene un poquito de credibilidad. Lo cual creo que es interesante que haya hablado Matías primero, porque lo ve desde un punto de vista nuevamente agnóstico. ¿Okay? Él les viene a advertir, más allá de que quiere vender su penetration test, que parece muy bien, algo tiene que vivir. Creo que hoy Matías no viene a promocionar ninguna marca, ninguna solución en particular, pero sí les viene de alguna manera a comentar cuáles son los riesgos que todos estamos expuestos, de manera individual y también como organización. Yo en la mayoría de mis presentaciones lo que intento hacer es concientizar a la gente. Es un trabajo similar al que realiza Matías, al que realizó la persona que pasó anteriormente y seguramente los siguientes oradores. ¿Okay? Todos estamos hablando de cuestiones de concientización, porque como siempre decimos es preferible prevenir que curar. En el campo informático es lo mismo. Alguien con el tema de drogas dijo, bueno, ¿cómo estamos actuando más que nada en la parte reactiva, también en la parte de concientización, en la parte de educar de alguna manera a las personas de cuáles son los riesgos de la droga? En este sentido es lo mismo. La verdad es que suena un poco fuerte quizás decir vergonzoso, pero en algunas cuestiones yo me atrevo a decir que es vergonzoso la desidia que hay cuando se abordan estos temas. Es decir, hoy, sinceramente, yo no sé si es por ignorancia o es por desidia, que no se están abordando estos temas cuando sabemos que estamos manejando información que es crítica. A todos nos pagan un sueldo, todos tenemos responsabilidades, okay, pero ¿cuándo realmente digamos, asumimos esa responsabilidad que tenemos, por la cual se nos paga un sueldo? Y estamos hablando de gente que tiene que velar por la seguridad de la información en un organismo o en una empresa.
déjeme decirle, yo tengo un territorio para el cual trabajo que va desde Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Y la idiosincrasia es similar. O sea, parece mentira, pero uno tiene que estar machacando con los clientes, diciéndole que tiene información crítica. Y así todo, más del 80% no hace nada. Entonces a veces lo que yo dejo planteado es ¿por qué? O sea, ¿realmente lo que acaba de decir Matías es un argumento de venta nada más? ¿O es una realidad? Lo que pasó con Wikileaks, ya está, salió en los diarios, fue un populi. ¿Qué pasó después de eso? ¿A nadie nos interesa proteger aquella información que tenemos en un file server o que tenemos en una base de datos? Ok. Eso es un poco lo que hace Imperva. ¿Okay? Yo no vengo a hablarles específicamente de lo que hace Imperva, más allá de que sí nos especializamos en lo que es protección de información, no protección informática. ¿Okay? Para nosotros el mayor activo está en un servidor, está en una base de datos, está en un file server. Y para mí lo más importante en este sentido es generar un poquito el debate. A veces cuando yo voy a un evento o demás dice, a Olleros parece que le molesta porque no vende. Puede ser un poco. Pero es una realidad, o sea, no es que a nosotros, los que estamos a cargo de comercializar estos productos, nos molesta o no si los clientes no compran. Creo que es un punto anterior, porque nos pueden comprar nosotros o nuestra competencia. A veces estamos en un ámbito donde me parece el cliente no sé si está asumiendo o está en conocimiento de lo que realmente pasa. Y eso es la mayor preocupación. ¿Okay? Déjenme decirles que estamos muy atrasados tecnológicamente hablando en términos de seguridad, pero muy atrasados. Es decir, si hoy miramos organismos europeos, americanos, y déjenme decirle algo, Colombia, por ejemplo, ellos están mucho más avanzados que nosotros en temas de seguridad informática. Muchísimo más avanzados. Quizás porque tienen una cuestión ahí pendiente aún, que son las FARC, y esto de alguna manera hace que todas las Fuerzas Armadas y demás hayan concientizado al resto de que la información es crítica. De vuelta, la seguridad no se cierne 100% a una cuestión de armas. Hoy es información. Y Colombia está muchísimo más avanzada. Chile medianamente también. Argentina está atrasado. Lamentablemente estamos atrasados. Y eso es un tema que para mí es importante que todos, cuando nos vayamos de acá, veamos retrospectivamente qué hemos hecho y qué tenemos para hacer. Cuando hablamos de la seguridad de una base de datos, y ahí sí ya me estoy adentrando un poco en lo que hacemos en Imperva, ¿cuántos de ustedes pueden dar fe de quiénes dentro de su organización hacen uso de esas bases de datos? Si yo les pregunto dentro de su organización, sea pública, sea privada, ¿cuántos usuarios tienen? ¿Cuántos empleados tienen? ¿Y qué hacen de 9 a 18? ¿A dónde ingresaron? ¿Se llevaron esa información a su casa? ¿Estuvieron accediendo a información que es crítica? Yo les puedo asegurar que la mayoría no me pueden contestar. Lo mismo un servidor de documentos. Lo que pasó con Wikileaks, le pasó al gobierno de los Estados Unidos, que nos puede pasar a nosotros. O sea, todos tenemos información crítica en un file server. El tema es que nadie tiene conciencia de eso, o muy pocos. Y luego vuelvo a preguntar, es una pregunta sencilla. ¿Cuántos de ustedes pueden dar fe de que sus usuarios, de que ustedes saben a dónde están accediendo esos usuarios y qué están haciendo con esa información? Me voy al plano externo, hackers. ¿Cuántos de ustedes tienen soluciones implementadas que los pueden proteger de distintos ataques como los que acaba de mencionar Matías? Todos sabemos de Anonymous, sí, perfecto. Pero ¿cuántos de ustedes realmente implementan una solución para protegerse de un ataque de negación de servicio? Entonces, de vuelta, creo que, no sé si yo quería compartir con ustedes un único slide y después un breve debate. La verdad que lo que más me interesa a mí de todo esto es... Vamos ya. Es un hilo. Esto es un poquito lo que hacemos en Imperva, ¿okay? Que básicamente es una visión de 360 grados, ¿okay? Y de vuelta, quiero que se lleven este concepto. Todos tenemos
bases de datos, todos tenemos servidores de documentos, seguramente la mayoría de ustedes tienen aplicaciones web, interactúan entre sí con esas bases de datos o esos file server. ¿Eso qué significa? Que estamos expuestos de alguna manera, estamos expuestos a distintos comportamientos desde dentro, pero también comportamientos que pueden venir desde después. ¿Okay? Es un slide un poco marketinero, sin cortarle, dice algo más de concepto, es una realidad. Hoy lo que ven ahí es una solución de 360 grados y por eso Imperva hoy está teniendo tanto éxito en el mercado, porque es la única solución que tiene esa visión de 360 grados, es la única solución que puede dar cabida a esos tres ambientes. Pero más allá de que yo esté en Imperva y que tenga que vender Imperva, de manera que pueda estar en otra compañía, uno va cambiando esas organizaciones. Creo que yo vengo más del mundo de networking. Lo que me alarma y lo que me asusta al entrar en el campo de seguridad es básicamente lo desprovisto que estamos. ¿Okay? Yo me imaginaba quizás antes de entrar en Imperva que en todo el ámbito de seguridad, segurizar una base de datos o un file server, digo, bueno, me voy a encontrar con un montón de competencia, los clientes seguramente ya van a tener este tipo de soluciones. Y la realidad es que no. Entonces, por ahí a mí lo que me gustaría saber es qué piensan los clientes, qué piensan ustedes, por qué creen, digamos, que este tipo de soluciones, quizás en algunas organizaciones a las cuales ustedes pertenecen sí están implementadas, pero me animo a decir que la mayoría no. Y la pregunta que yo me hago todos los días, y que trato a veces que me la contesten los clientes, es por qué no se invierte en este tipo de tecnología. De vuelta, cuando los riesgos los acabamos Matías los acaba de mencionar, los acaba de evidenciar. ¿Por qué creen ustedes que en la mayoría de las organizaciones, organizaciones importantes, no están segurizadas las bases de datos? No están segurizados los file servers. Estamos convergiendo un mundo donde todo es información, no podemos escaparnos de ello. Desde lo más ordinario y mundano como un Facebook, ¿okay? Hasta lo más crítico que puede lograr una compañía como Coca-Cola, como Unilever, todo su plan de marketing, o las Fuerzas Armadas. ¿Okay? Entonces, quería suscitar un poquito el debate, Matías, no sé cuál es tu visión cuando vas a estas organizaciones. ¿En qué termina todo esto de los penetration tests? ¿Realmente vos ves que, digamos, el cliente toma conciencia, dice, ok, no estoy bien, voy a tomar acciones correctivas? ¿Cuál es tu experiencia en general? Generalmente el cliente, a veces el cliente, la parte de la curva, hacer entender y transmitir al 100% la idea hacia el cliente es una de las partes más costosas de lo que es el relevamiento, pentest y consecuente reporte, porque el cliente quizás por confianza o por desconocimiento no entiende realmente hasta dónde llega el alcance de lo que se auditó. Entonces, la parte que más nos choca a nosotros es esa: comunicar al cliente y hacerle entender que no son solamente gráficos de tortas, que está todo muy bien, está todo muy mal. Hacerle entender qué es lo que está pasando, por qué es el riesgo, hasta dónde puede llegar y por qué es urgente que lo corrijas inmediatamente. Esa es la parte más importante. Los clientes, por suerte, toman conciencia. Algunos no, algunos nos llaman un año después y nos dicen necesitamos hacer un pentest de nuevo y encontramos las mismas cosas. Nos ha pasado en un caso muy ridículo un cliente que nos llamó con una alerta, nos mostraron las alertas, nos mostraron los logs de las alertas y eran del pentest que les habíamos hecho el año pasado, y ellos lo catalogaron como alerta y estaban preocupados porque los habían hackeado y habíamos sido nosotros. Tuvimos que volver nuestras auditorías para atrás. Nosotros por confidencialidad destruimos toda la información una vez que termina el pentest, entonces no teníamos nuestra parte de la info, entonces tuvimos que hacer un análisis impresionante para llegar a que era el mismo pentest que lo habíamos hecho. Entonces a veces romper esa barrera es muy difícil. Disculpame, ¿encontrás diferencia entre los organismos, digamos, públicos y los privados en ese caso? Digamos, cuando vos si trabajás, digamos. Sí, trabajamos con gobierno y con privados. Por eso, pero ¿encontrás diferencia entre las dos partes en cuanto a la necesidad de mejorar o no? Sí. A la diferencia te referís a que uno sí y el otro no. Claro. Hay organismos públicos y privados que son responsables y hay organismos públicos y privados que son más negligentes o que no se preocupan tanto. Hay de todo un poco. Yo no lo catalogaría como privado sí, público no, privado sí, no, público sí.
Hay de todo un poco. Tuvimos organismos del Estado que trabajaron muy bien, que nos trajeron una necesidad inmediata, respondieron cuando nosotros pedimos urgencia en las implementaciones y se corrigió y ahora están perfectamente bien, hay algunos que no. Y lo mismo con los privados. Es un tema de quién está en la silla del otro lado. Los proyectos generalmente son, siempre lo digo, los proyectos son más sobre la gente en las sillas que sobre el proyecto arriba de la mesa. Depende muchísimo de la gente que esté en el proyecto. Si tenés un buen líder de proyecto del lado del cliente o un buen director del lado del cliente, ya está. Tenés un 50% adentro. Sí, yo te quería un poco te contribuyo. La verdad es que hay organismos del Estado que trabajan muy bien. Hay empresas privadas grandes, un calibre importante que trabajan mal. O sea, no sé si hay una cuestión marcada. Lo que sí, digamos, es generalizado es que a veces muestra este tipo de tendencias o de esquemas donde claramente hoy nadie deja de tener un firewall de perímetro, que ya sería una locura, o quién no tiene un antivirus. Lo que yo le digo a la gente es cuando en los años 90 deberías hablar de este tipo de tecnología, decían, no, yo no lo necesito. ¿Okay? O sea, claramente es un tema de tiempos. En algún momento, tecnologías para parar un ciberespionaje, para parar todo lo que es robo de información de una base de datos van a ser común y corriente. ¿Okay? Hoy a mí me toca esta cuestión jesuítica, ¿no? De estar evangelizando y estar diciendo, mirá, que esto es importante, tenés que tener este tipo de soluciones. ¿Okay? Seguramente acá en 10, 15 años esto va a ser un commodity y va a ser también una realidad. No va a haber gente que no tenga este tipo de tecnologías. Lo que estamos diciendo al cliente es, esto ya no es una cuestión pasajera, no es una cuestión aleatoria o azarosa. O sea, esto cada vez sucede más y la frecuencia y la recurrencia cada vez es mayor. Y el problema es que antes lo que te podía hacer un virus, ¿okay? Era por ahí afectarte una máquina. Lo que podía hacer un ataque a nivel de red, era de alguna manera afectarte la red del edificio donde vos tenías tu oficina y demás. Hoy me parece que el ataque es mucho más peligroso. Es mucho más peligroso, porque lo que se roba es información. Entonces antes te podían paralizar una red, te podían paralizar una computadora. Pero hoy lo que se atenta, digamos, es información crítica, o sea, es información con la cual se toman decisiones. O sea, lo dije antes, estamos hablando de narcotráfico. ¿Ustedes qué se piensan? Que los narcos, como dijo acá el señor que estaba antes, no son organizaciones, digamos, jerárquicas, con financiamiento, con inteligencia asociada. ¿Se piensan que esta gente no tiene hackers contratados? Tiene los mejores hackers contratados. O sea, a todo nivel, también hackers. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ellos saben que contar con información, ¿sí? Es dar un paso adelante y es poder de alguna manera tomar provecho de eso. Entonces me parece que hoy, digamos, los hackers se han convertido en organizaciones delictivas muy lucrativas y quienes las contratan pues, justamente son otras organizaciones delictivas. Me parece entonces que como mínimo, cuando yo vuelvo a mi casa o a mi puesto de trabajo, lo único que tengo que decir es, ok, yo estoy velando por esta información, sí, y estoy haciendo algo al respecto, o me voy de acá a mi casa, son las 6 de la tarde, con todo derecho me voy, obviamente. Espero a mis hijos, mi mujer, mi marido. Ok, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Hice algo o no hice nada? ¿O dejé que el tiempo pasara? El tiempo pasa, y bueno, amiga mía, todavía no me sucedió nada. Algo que dijo Matías, por ahí te está sucediendo, y no tenés la más mínima idea de qué te está sucediendo. Entonces, de vuelta, la idea no es, como dicen los chicos, quemarles la cabeza y que se vayan enojados conmigo ni con Matías. Pero sí, digamos, esto lamentablemente a veces hay que hacer un poco sonar duro, pero es la mejor manera. ¿Okay? No podemos ser, no soy kirchnerista ni anti-kirchnerista, pero me gusta una frase que decía que esto no es para tibios. ¿Okay? Y esto no es para tibios. ¿Por qué? Porque lo que estamos teniendo que proteger no es un tema menor. ¿Okay? Esto no es para tibios, esto realmente hay que darle, digamos, la importancia que se merece. ¿Okay? La verdad que depende de ustedes, de nadie más. Lo interesante es, yo siempre digo, el ganador no es Matías, el ganador no es Alejandro, Impervo, quien sea. El ganador de esto tiene que ser el cliente. Ustedes vienen acá, se toman una mañana para escucharnos, a lo cual les agradecemos. ¿Qué se llevan de esto? ¿Qué es lo que se llevan de esto? ¿Okay? Lo que se tiene que llevar, creo yo, como mínimo, es un poquito de concientización. Es sentarse, aunque sea 10 minutos con un café, y decir, bueno, a ver, en mi caso,
imperva a quienes pueden recurrir. ¿Tengo bases de datos? Sí. ¿Tengo servidores de documentos con información crítica? Sí. ¿Tengo accesos web con los cuales interactúo? Sí. Y en esos tres ambientes, ¿tengo algún tipo de solución o no tengo nada? Porque si solamente tengo antivirus y un firewall de perímetro, lamento decirles, están muy desprovistos. Entonces, Matías nos evidenció las amenazas, ya han visto, digamos, lo que significa poder acceder a un servidor y a todo lo que estamos expuestos. Lo interesante es que existen soluciones para esto, existen. Ahí está la obligación de ustedes en poder abordar el tema y decir, bueno, a ver, como mínimo o al menos me pongo a investigar. Hay equipos de trabajo, hay partners tecnológicos que les pueden colaborar. Con lo cual me parece que el resto del desafío es de ustedes. Quiero sus opiniones, creo que es un poco más rico, y que me desafíen o que me digan simplemente y me transmitan por qué creen ustedes que quizás este tipo de amenazas, en primer lugar más que soluciones, amenazas, no les están sonando tanto, quizás porque creen que el grado de ocurrencia no es tan alto como nosotros decimos que ocurren, y en consecuencia, ¿por qué creen, digamos, que soluciones que salen para mitigar este tipo de amenazas hoy no son tan frecuentes en el mercado? ¿Qué es lo que opinan ustedes? Hemos golpeado, Sin miedo. Sí. Sin miedo. Perdón, me parece que en mi caso particular no tengo, en la organización en la que trabajo, no tenemos el conocimiento de la información que manejamos, el valor que tiene esa información. Digamos, yo voy a hablar de la institución, pertenezco a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Y yo te escucho hablar y me deprimo, realmente. Igual que él, pero no me deprimo desde el punto de vista de que está todo mal, sino que no puedo llegar a concebir que una organización tan importante no tenga estas pequeñas cosas. Como por ejemplo, digamos, desde el punto de vista básico, que todas las computadoras cuando vienen, no, ese Windows no sirve, metele y, digamos, desde ese punto, desde usar clones con un solo serial, desde los sistemas operativos, todo, y llegar a esto. Me parece realmente, por eso te digo, me deprimo por no entenderlo. Bueno, está bueno y te agradezco la colaboración. La vez pasada, yo hice una presentación muy similar, de hecho tomé esta presentación, yo la hice en Santiago, en Chile, y desafié un poco a los clientes al principio, claro, señora Vecina quería contestar. Después hasta que uno se largó me dice, y lo que pasa a mí no me da el presupuesto. Yo querría tener todo esto, pero no puedo convencer a los de arriba y que esto que... O sea, entendemos que hay una problemática y que no rescinde exclusivamente a quien tiene que velar por la seguridad. ¿Sí? A veces cuesta convencer a los de arriba, ¿no? En Chile lo que pasaba a veces, o por lo menos el comentario generalizado era ese. Todos sabemos, todos queremos, entendemos que estas soluciones son necesarias. Nos cuesta mucho convencer a la gente de arriba. Hasta que no le hackean su Gmail a un funcionario, no nos da buena. No, por eso preguntaba si hay una diferencia entre lo privado y lo público, digamos, y como vos nombraste a las Fuerzas Armadas, nosotros no somos una Fuerza Armada, pero alguien sí, que es una Fuerza Civil Armada. Entonces, digamos, era inconcebible. Digamos, un presupuesto sabemos que es complicado, y por eso no tenemos manejo. Pero me parece que es algo tan común hoy que es choqueante, o chocante, como se diga. No, tal cual. Ok, 5 minutos. ¿Te puedo agregar algo? Yo creo que en las instituciones, no en lo privado, en las instituciones todavía están pasando por un proceso de llegar a esta etapa. O sea, hay un gran desconocimiento porque todavía queda mucha gente que no se ha preparado para toda esta tecnología y la desconoce. Y entonces, al desconocerla, la niega. Y como dice él, por ahí piden algo y no hay presupuesto, empiezan a dar vuelta, mejor no, porque nadie quiere poner un gancho. En cambio, en la parte privada, sí. En lo privado hay una formación del personal, de los ejecutivos, que hace que tomen conciencia de lo que están ofreciendo. Si vos tenés que comprar un coche
y pudieras elegir cada accesorio para ponerle, tuvieras una lista gigante, sin las cosas que vienen obvias, o sea, tildar cosas tan estúpidas como volante. Si tuvieras, empezaras a tildar y los últimos 2 ítems sería Bluetooth y MP3 o el cinturón de seguridad. Y pudieras tildar uno solo, porque te quedaste sin tildes disponibles. Pero yo te contesto como conocimiento de la institución. Sí. Generalmente las instituciones policiales de otros países, cuando hacen una licitación para comprar un coche, le agregan ítems que hacen a la actividad policial. Acá en la Argentina compran el Corsa común, ¿te das cuenta? Y después, ¿qué le ponen? Lo blindan. ¿Qué le blindan? Le ponen unos pedazos de... ¿cómo se llama? De la, Kevlar, y ya el coche está blindado. ¿Te das cuenta? Entonces, no hay mentalidad, no hay pensamiento de decir, bueno, vamos a pedir un coche con tales características. Solamente que ocurrió una sola vez en toda la historia. Hace poco sacaron 300 Ford Fiesta, Ford Focus con la Federal, con los... Pará. No, ya sé. Bueno. El tema del coche era más genérico, no habla específicamente de una fuerza pública, sino de la diferencia entre... Creo que te quiero decir la diferencia que hay entre lo público y lo privado. Sí, total. No, yo creo que nosotros también, como compañía, o sea, tenemos un desafío, somos responsables de esto también, por eso estamos en este tipo de eventos. O sea, no podemos exigirle al cliente que conozca, que sepa. ¿Sí? O sea, somos nosotros los que tenemos que seguir pregonando y dando a conocer de cuáles son estos riesgos, ¿okay? Y que también hay soluciones. A veces lo que yo les pregunto a los clientes, y los clientes muy genéricos, a la gente que trabaja en seguridad y que tiene que lidiar con estas cuestiones que no son menores. O sea, todos querríamos tener el Mercedes-Benz, todos querríamos tener la mejor tecnología, a veces no nos asignan el presupuesto adecuado. Entonces, quizás un poco lo que yo les invito, digamos, a nuestros interlocutores de seguridad o de las áreas tecnológicas es también a que nos guíen cómo poder subir de alguna manera el mensaje hacia arriba. ¿Okay? Porque si la limitante está en una cuestión presupuestaria, está en una cuestión a veces de dar prioridad a ciertos temas o a otros, quizás el desafío entonces nuestro, que sí conocemos las amenazas y que sí conocemos cuáles son esas soluciones, ver cómo de manera conjunta, a veces con las áreas de informática, con las áreas de tecnología, con las áreas de seguridad, cómo podemos hacer llegar este mensaje. Estamos trabajando en un proyecto fuerte con el Ministerio de Salud, con un programa en particular que tiene muchísimos usuarios y la verdad que estamos trabajando bastante bien en el financiamiento del Banco Mundial. Creo que es un proyecto muy interesante, más de 9 millones de usuarios, base de datos en Excel. Okay. Entonces, cuando uno ve esas cosas y gente del Banco Mundial, gente muy preparada que viene de Washington y demás, ya les tenés que explicarle por qué se tiene que invertir cierta cantidad de dinero, cuando el beneficio que se va a obtener es enorme. O sea, un sistema de salud no informatizado genera muchísimas ineficiencias. En el tema de seguridad, lo mismo, la policía, o sea, no tener, digamos, ciertas cuestiones informatizadas, ustedes saben, genera muchísimas ineficiencias. En alguna época ¿Te puedo agregar algo? Sí. Hace muchísimos años atrás, en la década del 70, calculo yo, se compró un sistema informático que se llamaba Digicom. Consistía en que no se colocaba, principalmente se colocó en los patrulleros de comisaría, que era como una máquina de escribir, con una pantallita chiquita donde vos, teóricamente, en vez de llevar al detenido a la dependencia, vos ingresabas el documento por ahí y te decía si tenía captura o no tenía captura, la peligrosidad de la persona. Para cargarlo, porque la policía en ese momento tenía un archivo de muchísima gente, no solamente con antecedentes de delitos, sino simplemente identificadas por la cédula de identidad o el pasaporte, trajeron personal policial femenino de tránsito. Entonces, para poner, como no sabían nada, como para explicar cuál era la peligrosidad,
contaban la cantidad de fichas datiloscópicas que tenía el legajo. Y la ficha por ahí era por identificar. Entonces, suponete, le contaban 10 fichas por identificar y tenía peligrosidad 5, que era la máxima. Y por ahí tenía un robo a mano armada, una sola ficha y le ponían peligrosidad 1. Entonces no había concepto de cómo formar la base principal, donde se iban a cargar los archivos, la base de datos. Y a su vez, un sistema que muy delicado para las calles de Buenos Aires, como lo son en esa época se compraban coches importados, y entonces el traqueteo de las calles hacía que se descalibraba. Entonces un coche que estaba en Corrientes y Callao parecía en la provincia de Buenos Aires. Entonces yo creo que... hay cuestiones de borde, estamos de acuerdo. Hay que conocer a la gente también. O por lo menos asesorarse de manera tal que pueda tomar una buena decisión. Sí. No, pero pasa, a ver, discúlpame, uniendo un poco de cada. Esto está bárbaro, esto está divino, pero como dijo Jessy, no hay papel en el juzgado para poder hacer las cosas. O sea, los patrulleros, los Focus muy lindos, Robocop, no anda ni uno con el sistema de... O sea, salen todos, pero ninguno tiene cámara, el que tiene cámara no funciona, y los que tienen que funcionar 24 horas porque tienen los GPS, lo arrastran para que en el comando figure que están andando. Falta que lo saquen. O sea, es un tema de política, y acá no lo vamos a arreglar porque la prioridad de gasto no la manejamos nosotros, que somos los que laburamos, y si lo manejan nosotros, que bueno, no importa. Alejandro, les pido por favor hacer el break, seguirlo en el break, porque si no se va a atrasar todo. ¿Me parece? Es un tema para break. Con whisky. Sí, cuando se da el momento de la catarsis, como pasó con Jessy, es fantástico. No, pues sale lo mejor de nosotros, digamos. Pero a veces planteo un poquito el debate porque para mí lo más rico es uno habla y a veces no sabe bien qué opina el auditorio. Vamos a ver como un único mensaje, digamos, creo que Matías coincide, es información, es un activo de valor y que bueno, tenemos que tratar de protegerlo. No es fácil, como dijo el señor, porque es un tema de prioridades y no decidimos nosotros solos, no deciden ustedes tampoco. Pertenece a una organización política, siempre con problemas a veces presupuestarios, pero de vuelta, trabajo de hormiga, concientización, información es un activo no menor y de a poco hay que ir sentando bases como para debidamente tener soluciones a corto. Sencillamente eso, no sé Matías si quieres agregar algo más. Yo estoy. Les agradezco de por sí el tiempo nuevamente. Gracias.